Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop. Vamos a trabajar hoy con el tampón de clonar. Vamos a buscar la herramienta y vamos a ver cómo funciona esta herramienta cuando nosotros queremos hacer desaparecer a alguien de una escena. Fíjense, antes que nada vamos a comenzar con este ejemplo, ¿no? Supónganse que nosotros queremos hacer desaparecer a la persona que está ahí atrás de la foto, que justo se cruzó en el momento de la fotografía, y nosotros habíamos visto en tutoriales anteriores que, bueno, podíamos hacer una selección y después probar con rellenar según el contenido. Entonces, hacíamos una selección con el lazo, por ejemplo, y después probábamos OK, probar según el contenido. Bueno, dependiendo de cómo hagamos la selección, el contenido que se va a recrear acá va a depender de lo que Photoshop tenga ganas de poner ahí adentro. Fíjense que el caso, en este caso, hace un relleno con algunos cortes, pero dependiendo de la selección, si hiciéramos una selección más ajustada todavía, por ejemplo ahí, si repetimos el proceso, fíjense que el relleno es otro, totalmente diferente. Entonces estas cosas a veces ocurren cuando nosotros trabajamos con las herramientas de relleno. Y la idea entonces sería, bueno, si este es el camino ideal, ¿cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, para de esta fotografía hacer desaparecer alguno de estos camellos? Fíjense. Si hiciéramos lo mismo e hiciéramos una selección ajustada alrededor de la figura y luego fuéramos a edición rellenar, nos encontraríamos con que el relleno que pone acá adentro ya no es lo mismo, digamos, ya genera algunas piedras que hay acá de fondo y algunas partes medio desenfocadas. Entonces en estos casos nosotros podríamos quitar la selección y bueno, podríamos seguir trabajando con la herramienta de pincel corrector puntual, ajustando el tamaño de pincel y bueno, podríamos probar a ver qué pasa en algunos lugares donde por ahí tenemos algún tipo de defectos. Pero bueno, puede ser que la imagen no quede tan bien al rellenar según contenido y que necesitemos trabajar, por ejemplo, con la herramienta de tampón de clonar. Bueno, para trabajar con la herramienta de tampón de clonar yo voy a volver al principio. Voy a llamar a la solapa de origen de clonación. Entonces voy a ir a ventana, origen de clonación, ¿sí? Es esta solapa que tengo acá, que se puede abrir acá al costado. Y vamos a ver entonces qué trae esta solapa para aplicar. Nosotros la herramienta de tampón de clonar, como la veníamos utilizando, ya sabíamos que teníamos que hacer Alt y clic en un punto para muestrear esa zona y después nosotros íbamos pasando y en paralelo íbamos a ir clonando. Bueno, antes que nada lo que les recomiendo siempre en este caso cuando trabajen con tampón de clonar es realizar una capa transparente y todo lo que vamos a clonar lo vamos a pegar ahí arriba. Es importante aclarar entonces que ponemos una capa transparente para que cuando hagamos la clonación nosotros vayamos copiando en paralelo entonces lo que tenemos en otro lugar y al final si nos hubiéramos equivocado fíjense que podemos activar y desactivar esa capa recuperando o volviendo a la imagen anterior sin haber destruido el trabajo, ¿no? La fotografía. En las opciones tenemos que cambiar la opción de capa actual por actual e inferior. De esta manera entonces vamos a poder muestrear de la capa inferior pero pintar en la capa transparente. De esta manera entonces vamos a repetir el proceso. Fíjense que acá en la solapa origen de clonación tengo marcado el primer tampón de clonar. Entonces muestreo acá con el Alt de la izquierda de la barra espaciadora y después paso. Bueno, vamos a ir viendo que se va generando en paralelo lo que tengo acá abajo. Entonces, si yo después, por ejemplo, lo pasara por acá, bueno, también iría clonando en paralelo de acuerdo al lugar en donde tengo el signo más que utilicé para muestrear. Nosotros podemos
ir cambiando, inclusive hasta podríamos tomar el segundo tampón de clonar y elegir otro punto, por ejemplo, Alt y clic acá arriba, y ahora voy a ir clonando de la parte superior, ven ahí en paralelo, de acuerdo a cómo lo voy pasando. Fíjense, yo acá tengo como opciones, cada vez que suelte, siempre voy a ir partiendo del mismo lugar inicial. Ahora, si pongo acá alineado y yo comienzo una nueva selección, siempre lo voy a ir obteniendo en paralelo. Voy a cambiar al de abajo y voy a también poner alineado y va a ir pasando en paralelo. Bueno, el problema a veces del tampón de clonar es que genera algunas repeticiones de patrones. Entonces la idea siempre cuando trabajamos acá es realizar múltiples muestras e ir cambiando las herramientas que tengo acá. Es decir, por ejemplo, en este tampón de acá yo estoy clonando de la derecha del pincel. En el primero, fíjense, yo estoy clonando de abajo y a la izquierda. No sé si se alcanza a ver ahí el signo más. Y en el del medio, yo voy clonando de la parte superior. Bueno, de esta manera entonces yo voy a ir cargando diferentes puntos de muestreo y voy a ir haciendo desaparecer la figura que tengo acá, sustituyéndola por partes del fondo que voy muestreando en paralelo. Vamos a ver qué otras opciones tiene acá la solapa origen de clonación. Primero tengo ancho y alto y acá una restricción, ¿sí?, de tamaño, es decir, 100% de acuerdo a la muestra. ¿Cómo funciona esto? Bueno, voy a volver a la imagen al principio de todo para que quede bien claro. Fíjense, voy a tomar la imagen al principio con el hombre este que se estaba cruzando ahí y voy a ocupar el último tampón de clonar que me queda acá en la solapa. Voy a restringir esto y voy a hacer, por ejemplo, un 80% más o menos de lo que sería el origen de clonación. Entonces, voy a muestrear acá, Alt y clic sobre el hombre, y fíjense que si yo lo voy pasando acá al costado, yo voy realizando una clonación de menor tamaño. Entonces acá tendríamos al hermanito menor, y si nosotros fuéramos por arriba del 100%, y nuevamente, ¿no?, tendría que ajustar el tamaño de pincel un poquito para que no se note tanto. Alt y clic acá, y supónganse que ahora voy a pasarlo también por acá, voy a ir recreando, y acá voy teniendo al hermano mayor. Entonces, de esta manera nosotros podemos realizar modificaciones, ir clonando inclusive, y clonando de mayor tamaño. Además de eso tenemos la rotación, que es el siguiente. Voy a tomar el penúltimo tampón, que creo que no lo había utilizado todavía, y nosotros acá podemos definir, por ejemplo, qué sé yo, 45 grados. Entonces, de esta manera yo puedo cambiar. Entonces, voy a repetir con este. Voy a hacer Alt y clic acá, y fíjense que si yo voy pasando, voy teniendo mi figura a 45 grados. Esto sería para realizar entonces una clonación y poder girar el patrón, porque algunas veces cuando trabajamos acá, los patrones, ¿sí?, supónganse acá Alt, los patrones se repiten sistemáticamente, y ahí es cuando más se nota, ¿no?, que nosotros estamos clonando. Entonces estamos sustituyendo el fondo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una clonación con un ángulo diferente, y a lo mejor nos repite como un mosaico la muestra que tenemos acá. Bueno, de las opciones que tenemos más abajo, desplazamiento de cuadro. Esto es cuando realizamos animaciones en la línea del tiempo con cuadros. Y después acá tenemos opciones de, bueno, para clonar, ¿no?, con determinada opacidad. Mostrar la superposición significa que les va a mostrar siempre en el círculo lo que nosotros estaríamos muestreando para clonar.
Bueno, invertir en este caso lo que hace es realizar una muestra invertida. Por último, es importante aclarar también que así como utilizamos la solapa origen de clonación para el tampón de clonar, también podemos utilizarla para la herramienta pincel corrector puntual, que también trabaja con una referencia que activamos con Alt. Pero esta herramienta, si ustedes se acuerdan, lo que hace es copiar la textura manteniendo la luminosidad del lugar. Entonces, tomamos la herramienta pincel corrector, también tenemos que activar la opción de la capa actual y la inferior, y de esta manera entonces, si nosotros pasamos la herramienta, fíjense que vamos a ir clonando, pero cuando soltamos vamos a ver que queda una sombra, porque esta herramienta se utilizaba más para mantener la luminosidad del sector copiando la textura de otro lugar. Esto puede ser ideal, por ejemplo, para ocultar alguna arruga o algún defecto de piel. Pero no para hacer desaparecer cosas. Pero bueno, como también puede guardarse esa referencia en los casilleros que tenemos acá, es importante aclararlo. Bueno, con esto más o menos recorremos todas las opciones que tenemos en origen de clonación. Bueno, es todo por este tutorial, continuamos en el próximo.